Satnam, muchas bendiciones, ¿cómo están? Bueno, tuve como el impulso de acercarme a ustedes para mandarles este videíto, un poco también para que nos conozcan y hablarles un poco de mi experiencia con respecto a la intuición. La verdad es que tengo, a lo largo de estos años, desde que hice el cambio de vida, de una vida más sedentaria, una vida más planificada dentro de los esquemas que todos nacemos en la sociedad, eh, de una carrera profesional exitosa. Cuando me volqué al camino espiritual sin necesariamente andar buscándolo, fue básicamente un llamado interno de dejar de hacer las cosas que estaba haciendo porque no me sentía feliz. Este concepto de la intuición yo creo que lo había escuchado vagamente y, y nunca en realidad lo había entendido para nada. Y la verdad es que entender la intuición no es algo sencillo, no hay una definición que pueda despertar esa experiencia de intuición interna. eh, es algo que tenemos que ir trabajando, es algo que tenemos que ir observando y permitiéndonos navegar en la incertidumbre de si esto que estoy recibiendo es intuitivo o no es intuitivo. Eh, entonces, la intuición, hay ciertas cosas que sí sabemos de cómo poder desarrollarla. Y la mayoría de esas enseñanzas, desde la parte de la historia, vienen de la India, vienen de los yogis. Y los yogis ciertamente mapearon un sinnúmero de expresiones de cómo estamos conformados nosotros y nos dieron un mapa y un plano, un plan de trabajo para poder despertar en nosotros, acelerar los procesos de despertar, de los fenómenos psíquicos sutiles, de las potenciales que tenemos como ser humano. Y es por eso que el yoga se ha mantenido como quizás una de las artes o de las ciencias, en realidad, para mí es una ciencia, eh, que ha perdurado por tantos milenios. Ni siquiera se puede saber el origen. Y yo creo que el origen incluso va más allá de esta tierra. Entonces, la intuición es una experiencia que vivimos interna que, que nos da una guía, que nos da un impulso a tomar ciertas decisiones que a veces escapan de la mente racional, que es la que el sistema nos ha venido tratando de imponer y desarrollar. La intuición sucede en forma simple describiendo la ciencia de la tecnología yógica, tántrica, que también viene a nosotros a través del Kundalini Yoga. Es un fenómeno que sucede cuando los sistemas, viéndolo desde la parte física, pero que hay una parte energética y sutil que es tremendamente importante. Pero desde la parte física es cuando se genera esta sincronización de los hemisferios, es cuando se genera una sincronización no solo de los hemisferios del cerebro, sino que también de la coordinación de la información entre el corazón y el cerebro, y a la vez se genera una activación endocrina que, que, se, que, se, que modela, que reorganiza todo este sistema de hormonas que nos provocan también los sentimientos, nos provocan el sentir. Y entonces se genera este fenómeno que muchas veces se resume como la activación de la glándula pineal y la glándula pituitaria, que son las glándulas maestras. En yoga así las llamamos, las glándulas maestras. O sea, cuando logramos que estas glándulas secreten las combinaciones adecuadas, eh, con, con la potencia adecuada, se genera una cascada de fenómenos en nuestra experiencia. Ahora, para que eso suceda, nosotros tenemos que trabajar en el balance de las energías en nuestro cuerpo, tenemos que trabajar en el balance de la polaridad interna. El sistema físico y toda la realidad que conocemos, toda la ciencia lo sabe, es un sistema binario básicamente, un sistema de polaridad, en donde existe el polo negativo y positivo. Ambos son, no hay ni uno mejor que el otro, simplemente es la forma en que decidimos crear este universo. Y eso está reflejado en la totalidad de nuestro cuerpo. Eso no se sabe, por eso hay carga eléctrica en nuestro sistema y la energía eléctrica puede fluir a través de nuestro cuerpo. Y también en el sistema de chakras existe esa polaridad, en los sistemas del movimiento de la energía sutil a través de los nadis o los meridianos también existe la polaridad. Y eso provoca que el prana, la energía vital, pueda movilizarse. Entonces tenemos polos magnéticos bastante fuertes, por ejemplo en la coronilla, en el chakra raíz. Y bueno, existe holográficamente o fractalmente eso en todas partes del cuerpo y en todos los tamaños de las expresiones, a nivel celular,
A nivel celular tenemos dentro de la célula estos polos también que generan vórtices, que generan movimientos de la energía. Entonces, cuando trabajamos en la polaridad interna a través de prácticas, por ejemplo, que hacemos en Kundalini Yoga, lo que vamos a estar haciendo en el desafío 11-11-11, vamos a estar reorganizando todos nuestros sistemas, permitiéndonos que la expresión física y mental optimice la posibilidad de lograr conectar con la intuición. Ahora, como toda la vida, y porque estamos en un mundo de formas y donde todavía creemos en el tiempo y en el espacio, la importancia de la práctica consistente, constante, es clave para poder desarrollar y anclar bien este fenómeno en nosotros. Entonces, por eso quisimos hacer este desafío de 11 días. Anteriormente hicimos uno de 7 días, vamos a volver a repetir de 7 días, de 11 días y eventualmente vamos a hacer desafíos incluso más largos, con técnicas aún más profundas quizás, para quienes quieran en el fondo entrar en esas dinámicas tántricas que pueden generar otros procesos bien impactantes y bien interesantes en nosotros. Entonces la consistencia de esta práctica durante los 11 días va a permitir que el cuerpo empiece a reorganizarse y ese reorganizar del cuerpo, tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino y todos los sistemas que lo acompañan, se va a poder de alguna manera ajustar y asentar mejor. Entonces va a ser tremendamente importante el trabajo que hagas antes, por eso estamos compartiendo regalos, esta información, para que te hagas consciente y también ojalá para que vayas incorporando algunas prácticas en tu día a día. Y también tremendamente importante hacer lo que vas a hacer después del desafío. El desafío te va a abrir una puerta, te va a abrir la puerta de la intuición, te va a dar la capacidad de empezar a... Disculpa, vengo saliendo de un resfrío. Te va a abrir la puerta para poder observar patrones, para poder determinar con más claridad las decisiones que tienes que hacer y qué es lo bueno, lo positivo, lo más auspicioso para ti y qué son aquellas cosas que tienes que empezar a dejar ir. Entonces, lo que hagamos después del 11-11, cuando terminemos el 11 de septiembre con la última práctica de este desafío, va a tener, va a tomar una forma que va a poder determinar si en tu vida vas a querer seguir navegando en este camino espiritual o este camino de evolución personal, de liderazgo interno, de maestría interna, o volver un poco hacia las dinámicas que quizás tenías antes de partir. Cuando hacemos prácticas espirituales y estas tecnologías potentes del Kundalini Yoga, la verdad es que nunca la vida va a poder volver a ser igual. Es una ilusión eso. Eso lo sabemos cuando hemos hecho estas prácticas lo suficiente. Pero la mente va a tratar de reconstruir el fenómeno que esto le llamamos al ego, el ego que controla, ¿no es cierto? Va a tratar de reconstruir lo que tú estuviste desarticulándole. Porque la función del ego es de autoprotección y de autoprotección de su propia identidad. Y por eso generalmente pareciera ser tan difícil generar cambio. Entonces, yo cuando partí muchos años atrás con esta transformación de vida, que no tenía idea de dónde me iba a llevar, ahora ya lo tengo más claro, eh, este fenómeno de la intuición para mí me llamaba mucho la atención. Bueno, no, para no contarles toda mi vida, porque sería tremendamente largo, pero hay muchas historias muy lindas en todo eso que a poco vamos a ir reflexionando y contando también. Varias cosas me pasaron con respecto a la intuición. Una de las cosas que yo, por la razón que sea, dentro de mí existía no sé si urgencia, esa necesidad bien potente de meditar. Yo no sabía meditación, poco había practicado yoga, muy poco de Kundalini Yoga por ahí alguna vez, pero decidí sentarme, mi señora Nap Kiran, ella sí, ya había estudiado Kundalini Yoga en esta época y era profesora, así que yo atendía a las clases de ella con alguna frecuencia. Simplemente decidí empezar a sentarme a meditar todos los días, pero como se dice religiosamente, todos los días siempre me senté a meditar en la mañana apenas despertaba por al menos 30 minutos, a veces 60 minutos, mucho tiempo. De hecho, estuve harto tiempo meditando 60 minutos luego de estas primeras experiencias. Y también en las noches, antes de acostarme, siempre meditaba 30 minutos mínimo. Y lo que empezó a suceder es que empecé poco a poco, al paso de, yo diría, algunas semanas, a lo mejor incluso algunos meses, eh, a poder empezar en las meditaciones a recibir visiones que yo no entendía de qué se trataban. Pero la potencia y la claridad con que estas visiones empezaban a llegar
me llamaron muchísimo la atención, que empecé a darme cuenta de que había algo más, que no eran ideas locas de mi mente, sino que llegaban en momentos en los cuales yo estaba sintiendo el espacio de meditación interno con una tranquilidad y una profundidad inusual. Entonces, en muchos de esos casos me empezaron a llegar visiones del futuro. Y eran visiones tan claras y tan fuertes que yo se las comentaba a Nat Kiran. Y bueno, en ese compromiso con la meditación que yo tuve, me empezaron a llegar muchas informaciones con respecto a las realidades de la existencia, a todos los fenómenos que tienen que ver con el despertar espiritual, la ascensión, el cómo funciona ese proceso. Y me empezaron a llegar técnicas, tecnologías, conocimientos, etcétera. Pero una de las cosas que quería compartirles es que algunos años después de que yo inicié ese camino, estaba en una meditación y una de las tantas cosas así anecdóticas simples que me sucedieron fue que tuve un mensaje muy claro. En ese momento ya era más que una visión, había una intensidad energética, una vibración, una huella vibracional muy clara de que estos mensajes cuando llegaban eran con directrices divinas. Me dijeron: tienes que crear una escuela. Y, y yo dije: ya, a esas alturas yo ya hacía caso a todo lo que recibía. Y eso es una cosa bien importante. Cuando empiezas a ser intuitivo, tienes que empezar a accionar en función a tu intuición. Esa es la única forma de potenciar tu intuición. Si recibes mensaje y no haces nada, la intuición se cierra, se empieza a cerrar. Si recibes y haces, no importa la consecuencia de lo que estás haciendo, porque normalmente va a haber un proceso de aprendizaje, porque estás sintonizando mejor esa intuición. Eso va a permitir que tu intuición siga adelante y se siga desarrollando. Bueno, y en una de esas meditaciones cuando me dijeron que tenía que, o sería bueno, porque en realidad cuando uno recibe mensajes no hay nada impositivo, y eso hay que tenerlo claro, son sugerencias, ¿ya? Porque la verdad es que no importa lo que hagamos acá en la Tierra, siempre vamos a regresar al lugar de origen, a nuestro hogar. Sin embargo, cuando nos empezamos a abrir y empezamos a hacer esos portales divinos, hay tareas, hay sugerencias del plan divino, eh, que te empiezan a llegar y que tú las puedes tomar o dejar. Y si tú las dejas, alguien más las va a tomar. Así funciona. Entonces me dijeron: crea una escuela. Y yo dije: ya, perfecto. ¿Qué nombre? Lo primero que se me ocurrió: ¿qué nombre le ponemos? Porque bueno, yo vengo de un área, antiguamente estudié temas comerciales, de marketing, y trabajé en empresas multinacionales. Entonces como que mi mente en ese momento era extremadamente analítica, y trataba de planificar las cosas de una cierta manera. Entonces lo que me llegó que le pusiéramos el nombre Escuela del Amor, pero me dijeron que le pusiera en inglés. Y nosotros nacimos en Chile. En Chile la gente habla inglés bastante, pero no tiene ni un sentido que tú armes una escuela con un nombre en inglés. Y preguntando por qué, me llega el mensaje y me dice: porque ustedes en el futuro van a estar enseñando esto en múltiples países y también en países que hablan inglés. Y yo fue como, bueno, en ese momento estábamos años luz de pensar que iba a estar sucediendo lo que está sucediendo hoy día con nosotros. No se me podía ocurrir. Pero yo aprendí desde temprano que le tenía que hacer caso a mi intuición, porque sabía que eso me iba a traer grandes beneficios y que iba a poder desarrollar áreas de mi vida que en ese momento nunca habían sido desarrolladas por nadie. No me lo habían enseñado. Entonces dijimos: ok, vamos a partir de esta escuela, le vamos a poner Escuela del Amor, School of Love. Y le conté a Nat Kiran me miró con una cara: ¿pero por qué en inglés? Y yo le dije: bueno, porque en el futuro vamos a estar enseñando en inglés y vamos a estar enseñando internacionalmente. Desde ese momento hasta el día de hoy, habrán pasado unos 7 años quizás, o un poco más. Eh, por varios años estuvimos en Chile desarrollando nuestra escuela, enseñando, bueno, prácticas de Kundalini Yoga, mucha información canalizada, meditaciones canalizadas, otro tipo de prácticas, las enseñanzas que hoy día las llamamos Divine Touch, de sanación energética, despertar espiritual, de sanación crística, que han terminado siendo tremendas enseñanzas espirituales de despertar espiritual
Y recién cuando, pal- para la época de la pandemia, cuando sucedió todo este encierre de la gente, que en nuestro país fue bastante intenso, nosotros recibimos la señal de que teníamos que irnos, y irnos pronto del país. Y estoy aquí con... ¿Dónde está el gallo? Ahí está. Nos visitan los gallos de los vecinos. Y, y decidimos prender vuelos a Costa Rica. Ese fue el mensaje, vayan a Costa Rica. Llegamos acá sin saber a qué veníamos, cero preparación, y llegamos con lo opuesto. Y poco a poco dijimos, bueno, vamos a ir un poco, bueno, expandiendo lo que ya sabíamos, empezamos a colocar afiches, mensajitos en los grupos locales, y todo en español. Y no llegaba nadie. Empezamos a dar clases de Kundalini Yoga en español y no llegaba nadie. Estuvimos varias semanas tratando de sostener el espacio y finalmente terminábamos haciendo la clase entre nosotros. Hasta que de repente dijimos, bueno, es que hagámoslo en inglés. Y empezamos a ofrecer las prácticas y todo lo que hacíamos en inglés y empezó a llegar gente, y empezó a llegar gente, empezó a llegar gente. Y tuvimos que empezar a enseñar en inglés, cosa que no habíamos hecho hasta ese momento. Entonces, y se nos han abierto puertas preciosas. Hasta aquí voy a dejar esta historia, hay muchas cosas entre medio, pero lo que quería decir es que cuando uno abre el tercer ojo, cuando uno empieza a abrirse a la intuición interna, te van a empezar a llegar mensajes atemporales, te van a empezar a llegar visiones, quizás de tu futuro, te van a empezar a, bueno, vas a empezar a alimentarte de una información que está en el espacio cuántico, que está en el espacio temporal, en los registros akáshicos, en el éter. Y esta nos va a traer guías. Y tienes que aprender a confiar. Confiar en lo que el espíritu quiere de ti, en lo que tu alma está pidiendo que hagas. Y a veces pueden suceder cosas como esta anécdota que me han pasado muchas, que me llegan mensajes con tanta claridad para cosas que van a suceder mucho en el futuro, mucho más en el futuro, años después. Entonces, la intuición lo que va haciendo es ir entregándote pedacitos de ladrillos para ir construyendo el futuro, que es el más auspicioso para ti. Y en la época en la que estamos, con el nivel de incertidumbre de todas las cosas que están sucediendo y de poder discernir qué es real, qué es verdadero, qué es útil para mí y cuál es la ilusión o el maya que está forjándose alrededor de nosotros, la intuición es tu mejor aliado. La intuición es lo que nos va a sacar en este mundo hacia aquel nuevo planeta, hacia nueva tierra, en donde vamos a estar viviendo de una manera muy distinta. Es la intuición la que te va a guiar de moverte de un lugar a otro, de conectar con una persona, y sin redes sociales y sin teléfono. A mí me ha pasado infinitas veces, muchísimas veces. Yo escucho que tengo que ir a un lugar, voy a ese lugar, me paro en ese lugar, llego a la hora que recibí que llegara, y de repente sucede algo. Llega una persona conocida o desconocida y se entabla una relación, y esa relación es de altísimo valor para mí y para la otra persona. Cuando de repente me ha pasado que quiero conectar con alguien y yo no tengo su teléfono, me he sentado a meditar brevemente, pido conexión para conectar con el campo de potencial, con la persona que estoy queriendo conectar, y recibo la guía de ir a un lugar, un determinado día, determinada hora, llego al lugar y me encuentro con la persona. Y estos fenómenos son totalmente reales. Lo que tiene que suceder es que tu sistema, primero, tiene que estar en en un cierto estado, y segundo, tú tienes que creer que esta es la verdad de las capacidades que tú tienes. Y son ciertas, y son verdaderas. Las capacidades de nosotros los humanos para poder eh, resolver los misterios del mundo son tremendas. Nosotros no tenemos cinco sentidos, tenemos infinitos sentidos. Tenemos la capacidad de llegar a todo, tenemos la capacidad de saberlo todo. El tema es que tienes que aprender a escuchar, tienes que aprender a manejar tu energía y tienes que aprender a confiar en ti. Entonces, en el desafío que vamos a estar haciendo el 11-11-11, para todos los que se quieran inscribir, partimos el 1 de septiembre y terminamos el 11 de septiembre, vamos a estar trabajando con
vamos a hacer trabajo físico, vamos a hacer 11 minutos de yoga. Vamos a hacer una práctica de yoga que va a estar enfocada en manejar los pranas, particularmente la apana y el prana. Ahí les contaré un poco más, o si saben o pueden investigar un poco más de esto. Y la práctica de meditación, que va a durar 11 minutos también, es una práctica que va a tener un patrón de respiración, un mudra específico, una imposición de ojos determinada, para poder activar el cordón dorado. Entonces, cuando trabajemos esto por 11 días, que te tienes que dedicar 30 minutos al día, es posible, lo puedes hacer. Vamos a estar articulando el sistema físico, mental, energético y sutil para poder darle el máximo potencial para que empieces a entrar más profundo en tu intuición y de esa manera puedes empezar a tener una guía interna para tomar las mejores decisiones de tu vida, aquellas decisiones que pueden transformar tu vida de un minuto para otro, de un día para otro, de una semana para otro, el tiempo que sea necesario, pero van a generar esa transformación. Estas prácticas son antiquísimas, han perdurado por milenios, por una razón, porque funcionan. Y la razón que para que funcionen, lo único que uno tiene que hacer es hacerlas, y hacerlas lo mejor posible. Hacerlas con intención pura de corazón, con el objetivo amoroso de poder expandirte y poder recibir las bendiciones de lo que realmente eres para poder llevarte a ese otro nivel en donde puedes encontrar paz, que falta mucho en este mundo, puedes encontrar armonía, puedes encontrar vitalidad para poder lograr las cosas y sobre todo esta guía, esta claridad de las acciones, de las ideas creativas para poder llegar a crear en tu vida la mejor vida de todas. De todas tus vidas, esta es la gran oportunidad para trascender a un estado más elevado del ser y tener una vida plena. Muchas bendiciones y gracias por escuchar este video. Me salió espontáneo, pero son 22 minutos. Espero que lo disfrutes, espero verte y también contarte que este domingo voy a mandar pronto el horario, vamos a hacer un en vivo por Instagram para que podamos responder, interactuar un poco con ustedes, para que nos conozcamos, para responderles preguntas con respecto a este video. Sobre la intuición, o sobre temas espirituales, o sobre el manejo de nuestra energía, el cómo generar procesos de autosanación, cómo generar procesos que nos liberen del sufrimiento. Entonces, te voy a invitar a que todas las preguntas que tengas, que podamos responder en ese en vivo por Instagram, las mandes al grupo que creamos donde podemos interactuar. Nos mandes las preguntas, nos mandes tus comentarios, los comentarios de este video y podamos ojalá expandirnos juntos y seguir adelante. Y te invito a que te sumes al desafío. El método de inscripción está en la descripción del grupo del desafío 11-11-11. También vamos a mandar el link para que te metas a la página y veas cómo inscribirte, que es muy sencillo. Vas, pinchas un botón, pagas el monto que está con descuento en este momento y luego mandas una foto de la transferencia o del pago al WhatsApp que aparece en esa misma página y nosotros te metemos al grupo de los inscritos y ya estás. Es súper sencillo. Muchas bendiciones a todos. Satnam.